Bienvenidos a un nuevo episodio de Mariana Podcast. Señores, es un episodio muy especial para mí porque forma parte de lo que yo amo, el tema de la comunicación. Este podcast es un espacio creado para personas latinas que se encuentran aquí en la provincia de Quebec, donde conversamos con personas que desde su experiencia aportan información valiosa a nuestra comunidad latina en la provincia de Quebec. Este podcast, señores, por supuesto que es posible gracias a nuestros colaboradores y comienzo con mi gente de K-Bakery Bro, los mejores pequeños y empanadas, señores, delicioso, como lo que a ustedes les gusta. Si pruebas uno, te aseguro que no vas a parar. Ellos están en todos los marchés latinos del Gran Montreal, vienen en unas bolsitas súper rápidas y fáciles de hacer. Ya lo sabe mi gente de K-Bakery Bro, donde si te comes un pequeño o una empanada, no vas a parar. También quiero decirles que mi gente de Herencia Café, gracias al espacio de Herencia Café, hoy estamos aquí grabando nuestro episodio de podcast. Usted ya probó todos los platos deliciosos que hay aquí, el sancocho, el trifásico, la caja herencia. Bueno, señores, hay infinidades de platos que yo sé que van a ser toda una experiencia para usted. Y los cócteles de autor, ¿ya los probó? Bueno, de frutas tropicales que nada más encontramos en nuestros países, aquí ustedes los tienen en Herencia Café y de verdad que muchísimas gracias a ellos por que aquí grabamos nuestro podcast y Voz Media, quienes hacen posible con todos estos equipos que yo grabe mi podcast, que yo tenga todo así como usted. Bueno, ustedes no pueden ver lo que nosotros vemos, pero todo esto que está aquí, nada más yo llego a sentarme. Esto gracias a la gente de Voz Media. Por aquí les voy a dejar las redes sociales para que ustedes vayan a seguir y para que vayan a hacer su podcast, que ya no se convierta más en un sueño, que sea una realidad. Y yo estoy feliz porque tengo a una colega periodista conmigo, señores, que es Chanif Castillo. Hoy, en este mundo actual, donde la comunicación se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en todos los ámbitos de nuestras vidas, ya no se trata solo de hablar o transmitir un mensaje, se trata de cómo se construye un mensaje. Señores, ¿cómo se comunica? Chanif, qué difícil es todo esto. Bienvenidos a mi podcast, ¿cómo estás? Gracias, Mariana, por la invitación. Honrada, muy feliz de estar contigo, porque además de ser amigas también compartimos una gran pasión. Y qué bueno que sea un espacio que ayuda a los inmigrantes en Canadá y que puede brindar toda la información para que nosotros aquí vengamos a hacer lo que estamos destinados, que es a venir a emprender, a crecer y a desarrollarnos profesional y personalmente. Así es, me encanta, señor. Y es que hoy más que nunca, profesionales de distintas áreas, desde periodistas como nosotras, coach, emprendedores y líderes de organizaciones necesitan comprender la importancia de comunicar de forma clara, estratégica y responsable, señores. Esto es muy importante. Una buena comunicación puede abrir oportunidades, generar confianza y posicionar una marca personal o profesional. Pero cuando se hace mal, también puede crear confusión o afectar la credibilidad de todos nosotros, señores. En esta conversación hablaremos no solo de su experiencia profesional, sino también de cómo la comunicación estratégica se ha convertido en una herramienta clave en el mundo actual. Cuáles son los errores más comunes que se cometen al comunicar y qué deben tener en cuenta quienes hoy utilizan las redes sociales o los medios para informar, educar o influir. Una conversación que busca ir más allá de la teoría y entender cómo comunicar mejor en un mundo donde la comunicación es sin duda una de las habilidades más importantes en nuestro tiempo. Chanif Castillo, especialista, estratega en comunicación. Bueno, ¿qué más? Los micrófonos son todos tuyos porque es que este tema lo vas a desarrollar tú solita. Chanif, comienzo diciéndote que vivimos en una era. Primero quiero que te presentes, que nos diga quién eres, hace cuánto estás aquí, cómo llegaste Caramba. y qué has hecho aquí. Bueno, Chanif primero es mamá, es lo primero que voy a decir, porque yo creo que en mi vida profesional he tenido muchos retos, pero yo creo que la construcción de ese proyecto en específico de ser mamá, de ser esposa, ha sido el proyecto más importante de mi vida. Muy aparte del proyecto profesional, que es algo que me apasiona mucho. Llegué hace 5 años a Canadá. 5 años y ya unos meses. Creo que llegué por una de las razones más fuertes del mundo, que es el amor. Y bueno, estoy acá hace 5 años. Tenía 12 años en mi país, alrededor de 12 años, 13 ya me parece, ejerciendo la comunicación corporativa, especialmente las relaciones públicas, la gestión de marca, en los sectores de la banca, la exportación y la educación. Cuando migré a Canadá, pues nosotros, todo lo que hemos emigrado, tenemos una reinvención de identidad. Y entonces, en esa búsqueda de identificar cómo iba yo a aportar valor a este país,
pues encontré la oportunidad de trabajar como instructora de oratoria para negocios y el idioma español para un centro educativo. Me sumerjo en el proceso de entrevista, pero yo lo que no tenía en mi radar es que este proceso de entrevista iba a traer consigo una oportunidad que me iba a dar una experiencia cultural. Y me voy a dar a explicar. Al principio yo entendía que iba a fungir como instructora para estudiantes normales. Yo decía, bueno, según mi perfil, lo que se encaminaba era quizás a directivos, quizás a líderes, y esa era mi noción. Pero luego que termino la certificación, y que la certificación es muy, muy estricta en ciertos temas, me doy cuenta que la oportunidad laboral era precisamente como instructora para el Cuerpo Diplomático Canadiense. Wow. Y esto me ha dado una apertura pedagógica, una apertura cultural, porque enseñar a profesionales que ejercen la diplomacia a que vayan a nuestros países, a que lo hagan con apertura, a que lo hagan con conciencia plena del latino, de lo que aporta, del valor que tiene. Me parece que fue como, no sé, fue como darle más sentido a esto que yo venía haciendo por 12 años y fue definiendo como, bueno, ahora que lo haces, quiero aportar sentido desde esta parte cultural que vienes a ofrecer. Entonces, grosso modo, esa es mi experiencia profesional y parte de mi caminar en Canadá. Vienes de República Dominicana. Yo vengo de República Dominicana, es así. Así es, así es. Bueno, Chanif, hoy vivimos en una era donde todos nos comunicamos, todos comunicamos algo y se ha convertido en una herramienta súper poderosa para poder desarrollar tu negocio, para poder desarrollar tu producto o tu servicio, ¿ok? ¿Qué opinas de esta frase que suena mucho, ya no se puede ser exitoso en silencio? Oh, Dios mío. Bueno, pues yo te la voy a dividir en dos cosas. Yo creo que ya no se puede ser exitoso sin hablar en los momentos y en los espacios adecuados. Porque una cosa es hacer visibilidad, una cosa es hacer posicionamiento y otra cosa es hacer ruido. Son cosas muy distintas. Lo que nos pasa en esta era de tanta comunicación, de tanta información, es que confundimos visibilidad, exposición con posicionamiento. Muchas veces creemos que hablar todos los días, que hacer 200 posts, que salir mucho en entrevistas, en podcasts y demás, es lo que nos va a hacer ganar autoridad o posicionamiento. Y lo que no entendemos es que nuestras participaciones, donde decidamos salir, debe ser bien llevado, porque entonces se convierte en una especie de ruido, de que la gente no sabe que yo soy, que no soy, cuál es mi mensaje, cuál no lo es, o si estoy vinculada a uno y a otro no. Y esa línea fina de ser exitoso, para lo que usted sea el éxito, tiene mucho que ver con definirme primero. ¿Qué yo quiero comunicar y cuál es mi mensaje? ¿Con qué cosas yo comulgo y con qué no? Eso me encanta porque eso pasa mucho. Vemos muchísimas personalidades, no voy a hablar de influencers, no voy a hablar de artistas, no voy a hablar de un personaje específico, pero sí notamos mucho eso. Vemos mucha gente en muchas partes, pero no sabemos cuál es el mensaje o cuál es la definición de ese personaje como tal. Ahora bien, ¿cómo poder ayudar? Ahí, ¿cómo poder o qué herramientas puedes tú darles a esos emprendedores, profesionales, coach, en fin? Porque es que ahora todo el mundo quiere comunicar y es una manera de monetizar. Claro, ¿no? totalmente. Totalmente, porque es que la gente quiere comunicar y la gente quiere hacer, pero Mariana, yo quiero aprender a hablar porque yo quiero ganar dinero. Es que yo estudié para esto, yo me preparé para esto. ¿Qué herramientas le ofreces tú a los emprendedores latinos que están aquí en la provincia de Quebec? Lo primero es que es muy importante definir. Es muy importante lo que muchos estudiosos llaman la narrativa como tal. ¿Y qué es eso? Trayéndolo a un lenguaje español, castellano, claro. Es definirme yo. Es decir, yo soy un referente en
yo soy un profesional, soy líder de tal cosa, estoy en este sector, porque si yo no me defino, otros lo harán. La percepción de otros lo harán. Entonces, eso es lo primero. Yo tengo que sentarme y definir qué es lo que soy yo y qué va a ser mi negocio, qué solución va a venir a resolver mi negocio. Porque, a ver, Mariana, lo que yo pienso es que hay una idea equivocada de que yo empezar a exponerme tiene mucho que ver con querer ser figura o querer ser influencer o querer exponerme, que hablen de mí. Y ciertamente hay mucha gente que lo hace por eso. Pero yo siento que cada vez más está ligado una marca comercial a una marca personal. Y para muestra te voy a dar un botón. Yo no conozco una empresa relevante que su liderazgo sea invisible e incoherente. Lo voy a repetir. No conozco una empresa relevante que su liderazgo sea invisible o incoherente. Entonces es empezar a ver este ejercicio de yo exponerme, yo comunicar mis ideas desde la óptica de tengo una marca comercial que necesita un liderazgo coherente y visible. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo la experiencia contigo, estoy teniendo la experiencia con tu canal, pero al final me lo ofreces tú. Lo que yo vivo, como lo vivo contigo. Entonces, entender, empezar a ver el liderazgo desde la óptica de la exposición, es entender que mi marca personal también es un activo para eso que estoy haciendo y que me va a generar facturación. Entonces, eso por esa parte, definirte, entender que tu marca comercial está estrechamente ligada a tu marca personal. Punto número 3, perdón. Muchas personas piensan que comunicar solo debe hacerse cuando hay un problema. Y yo no sé si has visto que en medio de la crisis hay muchos líderes que se le ponen las caras. Que tú dices, pero él es el presidente de tal cosa. O, pero él es que lleva tal restaurante. O, la gente usualmente decide hablar cuando ya las cosas no tienen solución o cuando están en una situación difícil. Y el liderazgo exige, o la reputación exige consistencia. Yo no sé si has tenido la oportunidad también de ver que en un momento, hasta en las relaciones personales, hay un momento en donde alguien tiene una idea equivocada de ti y yo estoy segura que dice, no, Mariana no es así. Eso es reputación. Claro. Porque lo que la gente ha vivido contigo, lo consistente y coherente que has sido con el trato a los demás, le dice al otro que en un momento delicado ese no es tu accionar. Pero ya has hecho el ejercicio. Claro, ya has trabajado en eso. ¿Me entiendes? Entonces, eso mismo pasa con las empresas. Cuando yo decido hacer el ejercicio de exponerme con coherencia, de hacer una consistencia en eso, entonces yo no necesito hacer un esfuerzo tan grande para que mi reputación esté ahí, porque está. Y en los momentos de crisis, si bien es cierto, uno tiene que gestionarla correctamente, ya lo que yo he construido va a empezar a hablar por mí también. Va a ser parte de eso que llevo para gestionar esa crisis. Y punto número 4. Una de las herramientas más importantes es entender que no solamente comunicamos con lo que decimos, todo lo que está a nuestro alrededor está comunicando. La gente que tienes a tu alrededor, la que contratas, la que trata a un personal, todo eso está hablando de tu liderazgo. Igual, cuando nosotros estudiamos comunicación se nos dice, y mira que es quizá contraproducente, lo que decimos, es decir, nuestro lenguaje verbal es un 3%. Exactamente. Todo lo demás es no verbal. Quiere decir que mi imagen debe ser coherente, las personas que me rodean deben ser coherentes y mis procesos deben ser coherentes. Y eso mucha gente no lo tiene en el radar, no está acostumbrado. No lo toma en cuenta. Totalmente. No lo toma en cuenta. Por eso que, hablando para que más o menos ustedes entren en contexto, la gente, los empresarios, los emprendedores, los que están a punto de formar su empresa y dicen, bueno, pero es que yo no, me han llegado gente, Mariana, es que yo soy buena programando, pero es que yo no sé hablar en redes, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar en redes que la comunicación estratégica. ¿Okay? Totalmente. Entonces,
tú juegas un papel muy importante allí. Para la gente, por aquí les voy a dejar las redes sociales de Chanif para que vayan a seguirla, porque de verdad que me encanta todo lo que estás haciendo, todos tus proyectos. Y cómo la gente tiene que saber diferenciar, tiene que saber comunicar, tiene que saber tantas herramientas que tenemos como las 4 que acabas de decir que son extremadamente importantes. No solamente es el hablar, es cómo te comportas, es lo que creas, es con quien te rodeas. Totalmente. Totalmente, y eso es extremadamente importante. Desde tu experiencia, Chanif, trabajando con líderes y profesionales, ¿cuáles crees tú que son los errores más comunes que cometemos, porque me incluyo, que cometemos los profesionales o la gente que está en redes comunicando? Bueno, errores, yo te puedo decir oportunidades de mejora, vamos a ponerlo así. Pero número 1, tú decías ahorita, hay mucha gente que cree que hablar en redes es hacer comunicación estratégica. Y el error más importante que cometemos es empezar al revés. Si yo quiero hacer un negocio, empiezo por el negocio, pero no empiezo por definir qué es lo que va a ser mi negocio. ¿Cuál es la solución que va a resolver? ¿Cómo va a ser distinto a los otros que están? ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo se comunica a quién le voy a vender? Porque no es cierto que es igual poner un negocio acá en Canadá que ponerlo en nuestros países. Es totalmente falso. Entonces, yo creo que empezar a ver la claridad como una decisión estratégica es importante. Porque cuando nosotros decidimos hablar en redes, y hay un trabajo detrás que se debe haber hecho. Un trabajo de conocimiento, de diagnóstico, de conocimiento propio, del mercado, de por qué yo voy a hablar en Instagram y no voy a hablar en YouTube, o por qué decidí hablar en los dos, qué voy a hablar en los dos, dónde está a quien yo le voy a hablar. Porque, por ejemplo, yo he visto errores como, bueno, hice una cuenta de Instagram para mi negocio. Pero a lo mejor tu audiencia, a quien tú le vendes, no está en Instagram. Entonces, ¿de qué sirve que Instagram se vea bien, que tenga unos posts magníficos, una identidad visual hermosa, si tu audiencia no está donde tú la quieres, no vas a facturar? Entonces, yo creo que lo principal es iniciar al revés. ¿Cómo iniciar al revés? Lo que para mucha gente es al revés. Es tener la claridad antes de lo que voy a hacer y luego empezar a hacerlo. En comunicación hay un principio, es hacerlo bien y después que lo haga bien, que se sepa. ¿Ves? No es al revés. No es aparentar hacerlo bien. Sí, yo aquí en este punto me detengo, Chanif, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto que tú y yo sabemos a la perfección? Que hay que trabajar una estrategia, que tenemos que prepararnos, hacer, como decimos, un plan de affair, como dicen aquí, un plan de negocio, pero en el tema de comunicación, ¿no? Que eso también existe. Pero la gente se deja llevar por el tema de las redes sociales. La gente se deja llevar por el tema de que, fíjate, yo publiqué y de una vez me fue súper bien y yo no estaba preparado para esto. Pero resulta ser que eso no es así, porque la mayoría de los influencers que ustedes conocen tienen un equipo detrás. La mayoría de las empresas esas que ustedes ven exitosas a través de las redes sociales tienen una empresa, un equipo de comunicación haciendo estrategia comunicacional para cada persona. Entonces, yo sé que ustedes dirán, bueno, pero es que eso suena a mucho dinero. Tener estrategia de comunicación suena a muchísimo dinero. ¿Puede una persona comenzar a hacer su estrategia antes de sacar su Instagram, porque no de antes de hacer la empresa, porque de repente hay gente que tiene 20 años haciendo empanadas y decidió aparecer en las redes porque le dijeron que iba a vender más, ¿no? Sí. Pero sí, no les voy a decir que no, si hay golpes de suerte, que se hace viral el video. Eso existe. No vamos a tapar el sol con un dedo porque la gente dirá, bueno, pero es que ellas son periodistas y bueno, ya está. No, sí lo hay. Pero para la mayoría de las empresas que están emergentes, que están en proceso de crecimiento, es importantísimo tener una estrategia. Sí, totalmente. Y la gente piensa, bueno, esta palabra como, ay, una estrategia. Suena mucho dinero. Suena mucho dinero o suena a un proceso sumamente largo, un proceso desgastante.
Y la pregunta que yo le hago muchas veces a mis clientes es, ¿y fallar no te cuesta más dinero que hacerlo con claridad? A ver, porque tenemos golpes de suerte positivos, pero como ese video de la empanada, vamos a poner el mismo ejemplo, resulta que detrás de la empanada había no sé, un letrero o algo que le decía a esa persona que yo sigo, qué ideología sigo, y mis clientes no pensaban eso y a lo mejor se dieron cuenta de eso, ya, y ese video empieza a ser viral, pero por las razones equivocadas, entonces el error me costó más. El error me costó más que simplemente, incluso, te voy a decir, estrategia es yo tomar este set y antes de yo encender estas luces, empezar a verificar si todo lo que yo quiero comunicar está en orden. Eso es estrategia. Y no tardé 5 minutos, y no tardé una vida en identificar eso. Lo que yo quiero decir es que muchas veces pensamos que la estrategia tiene que ser un proceso sumamente largo, sumamente riguroso y sumamente costoso, cuando la verdad es que la estrategia es un proceso puro y simple de claridad, que a la larga, me cuesta menos dinero a que si yo fallara luego. Y lo hemos visto, hay cientos de casos. Por ejemplo, veía el otro día que Facebook tuvo un caso legal porque no previno ciertas cosas, ciertas políticas que ya los profesionales de estrategia le estaban diciendo, tienes que preverlas. Entonces, a la larga, esas multas legales le costaron mucho más que hacer ese proceso de estrategia, de claridad y decir, esto hay que ponerle atención. Entonces, al final, el estratega no es una persona que viene a sacarte el dinero. El estratega es una persona que viene a prevenir los riesgos, que es distinto. Así es. Hablamos de los coaches. Eso que a mí me encanta escucharlos, me encanta el tema, no importa el tema que toquen, me gusta el estudio de todo lo que se especializan, pero hay unos que son buenísimos, Sí. pero no saben comunicar. Sí, sí. No tienen una estrategia comunicacional. Conozco mucha gente valiosa que está aquí, por ejemplo, y hablamos de la provincia, que porque nos encontramos aquí, que no tienen una muy buena estrategia, son brillantes en lo que dicen, pero no saben comunicar. ¿Cómo ayudas tú a ese tipo de profesionales a armar esa estrategia? Para los que no saben, una estrategia son como pasos a seguir claro. Para que la gente, que como dice, que no son procesos largos ni nada, pero sí tienes que tener como una previsión, ¿no? Sí, y de hecho es el objetivo de lo que yo hago, es el objetivo de mi negocio hoy por hoy, es el objetivo del trabajo que hacemos, porque yo empecé a notar algo. Con este auge de las redes sociales, había mucha gente con mucho que ofrecer diciendo nada. Y había mucha gente con poca profundidad diciendo muchas cosas. Y yo me dediqué a observar y a estudiar, a validar por qué esto ocurría. Y los elementos que encontré eran varios, pero te voy a mencionar 3, 4, te voy a mencionar rápido. Punto número 1. El líder que hoy decide exponerse hacia su marca personal y que aún no lo ha hecho, lo hace por un temor de validación, de que yo tengo que ser totalmente perfecto, de que yo tengo que hacer las cosas de una forma brillante, en el sentido de pararme, verme como una persona que tiene tantos años. Y la verdad, Mariana, es que el progreso es un proceso. No es que yo decida pararme aquí hoy y voy a verme como alguien que tiene 10 años hablando. Esa es la realidad. Pero también otro factor que detecté era que quizás lo que estaba en juego no era tu profesionalidad, sino cómo organizar esas ideas en un mensaje coherente, entendible, que se viera bien. Y había un temor porque no dominaba ciertas cosas de la oratoria, ciertas técnicas de la oratoria. Cuando está comprobado que si yo, como profesional, ya tengo ese camino, y por ejemplo, como profesional me refiero a una persona que haya tenido su nivel de escolaridad normal, está comprobado que es una persona que puede adquirir conocimiento de una manera rápida. Es decir, que las habilidades de oratoria van a venir en la medida en que yo, como todo, lo ejercite.
lo ejercite, me exponga, me exponga a esas situaciones incómodas que no me gustan, me pongan esos escenarios. Y algo muy curioso que pasa cuando tengo a mis clientes, y esto no es algo de quien está empezando, ni quien tiene muchos años siendo empresario, esto es algo de todos. Porque cuando yo me expongo, existe en nuestro cerebro unas condiciones que nos dicen, me estoy exponiendo y estoy dando paso a la crítica, estoy dando paso a lo que yo entiendo como validación. Y cuando cambiamos el juego y yo le digo, tu mensaje es lo importante, no eres tú el importante, es tu mensaje que soluciona un problema, que le va a resolver la vida a alguien, entonces la importancia se la imprimimos al mensaje. Exactamente. No a mí. Entonces, cuando yo trabajo los procesos de oratoria, mucha gente me pregunta, ay, ¿por qué lo haces desde la mentalidad? ¿Por qué empiezas desde la mentalidad? Y es porque exponernos, abrirnos, hasta en nuestras relaciones personales, hasta en nuestras relaciones laborales, exige un ejercicio de callar esas cosas que hasta vienen de nuestra infancia. Ese proceso de yo soy bueno en la medida que me entiendas bueno, yo lo hago bien en la medida que me entiendas que lo hago bien. Y es como exponerse a ese proceso de no le voy a gustar a todo el mundo, no todo el mundo va a comulgar con esto y está bien, porque va a haber otra gente que sí lo haga. ¿Me entiendes? Entonces, es esa mecánica de entender que la oratoria es una herramienta que viene a aportar lo que ya yo estoy formado, para lo que ya me eduqué. Exacto, exacto. Eso es extremadamente importante. ¿Qué tan importante para ti es la coherencia de lo que dices y lo que haces? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy cuidadosa por el tema que yo manejo. Yo manejo información, yo soy periodista, yo evito muchas cosas, ¿no? Porque la gente cree en mí por el tema de la credibilidad. ¿Qué importancia le das tú a esa coherencia en lo que dices y lo que haces? Bueno, ahorita te mencionaba un principio de la comunicación y era hay que hacerlo bien y luego que lo haga bien, que se sepa. Entonces el proceso no es de afuera para adentro, es de dentro para afuera. Entonces, lo que mucha gente no sabe es que muchas veces contrata a una persona que le lleve las redes, a una persona que maneje su comunicación y es como si yo empezara a limpiar la ventana para que eso se vea bien. Cuando en realidad eso debe ser un trabajo de dentro hacia afuera. Y la coherencia exige que si yo digo algo por acá, cuando tú me veas en la calle, sea la misma impresión que te lleves. Y si, por ejemplo, vamos a poner ejemplos en sectores claves. Bienes raíces. Si yo te digo que yo tengo una identificación por analizar tus problemas, entender tu situación económica y luego brindarte una solución acorde a eso, cuando yo tenga la experiencia contigo, lo que haría yo, es que debo tener por lo menos un documento que me analice tu situación económica. Debo tener un documento que me analice el espacio en el que tú quieres habitar y por qué lo quieres habitar ahí. Porque, ya sea porque el trabajo te queda cerca, ya sea porque la escuela de mi hijo me quedan cerca. Un documento previo que cuando yo llegue donde ti, tú sientas, wow, evidentemente esto que decía, es que yo te voy a elegir el lugar idóneo para ti, es porque es así. Es porque la experiencia es así. Pero ya yo trabajé esa coherencia. Entonces, no es desde cómo me vea. De hecho, en comunicación muchas veces se piensa que lo que viene a ser un comunicador es a limpiar esa vitrina, es a que se vea bien. Y ciertamente es el trabajo, pero es el último trabajo. Lo que viene a ser un comunicador es a ordenar el proceso interno para que una vez esté ordenado, eso salga bien, se vea bien. ¿Ves? Así es. Muchos emprendedores latinos en Quebec tienen negocios excelentes, pero como te digo, no saben comunicar o no saben cómo lo hacen. A veces gastan dineral en campañas, invirtiendo, pero realmente no saben comunicar. Una vez que consiguen esa estrategia y bueno, se vuelven expertos en el tema de comunicación, ¿cómo tú con tu programa, cómo tú ayudas a esos profesionales,
a esos empresarios, ¿cuál es el primer punto que tú atacas? Que sabemos que me dijiste que era la mentalidad y la oratoria, pero si Chanish, llego yo como profesional de la comunicación, digo, Chanish, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes a comunicar, necesito que me ayudes a perfeccionar mi oratoria, o tú haces un test de error, ¿cómo haces? Vamos a ver. Bueno. A ver, el proceso más revelador de todo esto es el proceso de la auditoría. De hecho, yo he tenido gente, y te lo voy a hacer como una anécdota importante. Yo he tenido gente que pasa 25 años de su vida haciendo lo mismo y su propósito siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y de una forma u otra lo hacen como ayuda social, Y cuando hacemos ese proceso de auditoría, que entrevistamos a clientes que ha tenido, sus audiencias en redes, descubrimos que todo el mundo la ve como eso, pero que para ella era un proceso como natural, que incluso no exigía algo para ser facturado. Y lo que ha pasado es muy bonito porque lo que pasa es que descubres muchas veces que tu propósito se convierte en tu negocio. Eso me ha pasado. Y cuando llegan donde mí, hay un emprendedor, hay incluso una figura como tal para hacer marca personal. El primer paso es ese proceso de auditoría. ¿Y cómo se hace ese proceso de auditoría? Bueno, lo primero que hacemos es una entrevista profunda de hacia dónde yo quiero, de los motivadores. De hecho, tiene un nombre, se llama Motivation Gap, es de los motivadores. ¿Qué yo quiero conseguir? ¿Por qué lo quiero conseguir? ¿Esa motivación es real? De repente viene más dada por algo económico, que no está mal, pero a la larga ese negocio va a tener que inyectarse de ciertas motivaciones para ser sostenible. Todo eso sale en un proceso de entrevista personal, con el líder, con la persona. La segunda parte es un proceso con tus clientes. ¿Cómo te perciben tus clientes? ¿Cómo te miden? Si tú mañana fueras a emprender un negocio, ¿cómo esos clientes te comprarían o qué te comprarían de repente? Y bueno, yo le digo, bueno, a Mariana yo le compraría, si Mariana viene conmigo con un paquete de plataforma informativa, yo se lo compraría, porque eso es lo que Mariana me da. Y por último, nosotros hacemos un análisis de sus audiencias en redes sociales. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que cuando hacemos el match entre estas tres cosas, entre mi intención, el posicionamiento que tengo con mis clientes o cómo mis clientes me perciben y cómo me perciben la audiencia, es sorprendente cómo tú ves que la idea que estaba en mi cabeza quizás no era la que estaba proyectando. O la idea que sienten mis clientes no es la idea que doy en redes sociales. O, por ejemplo, me ha pasado que tuve una clienta que tenía muchos años comunicando por una red social y se dio cuenta que todo ese esfuerzo que estaba haciendo no llegaba al público que ella quería. Y decía, wow, pero aunque yo considere que este medio no me genere tanto visibilidad, tanta exposición, ciertamente quien me ha comprado, quien me ha monetizado, está en otro lado. Eso pasa mucho. Entonces, ese proceso, otra vez volvemos con esto, este proceso de diagnosticarme. Cuando tú vas al médico, un doctor no te dice, mira, Mariana, esa es la pastilla. No. Vamos a ver, ¿cómo te has sentido? ¿Cuáles son los síntomas que has tenido? ¿Has sentido cansancio? ¿Has sentido que te falta esto? ¿Cuál ha sido ese trayecto que has tenido con ese dolor? Entonces, ¿qué hace el médico? El doctor tampoco te receta el medicamento inmediatamente. Te manda a hacer estudios. Y con ese estudio, pues a lo mejor determina, esto es lo que Mariana tiene. Para diagnosticar. Claro. Para diagnosticar correctamente. Así. Entonces, eso es lo primero. Entras como emprendedor, no importa que seas emprendedor, al contrario, debieras hacerlo cuando estuvieras empezando. No después cuando tengas una multinacional, cuando tengas 5 con los mismos errores replicados. No debiera pasar. Debiera pasar que tu proceso te conozcas tanto que incluso cuando vayas a hacer otra, a lo mejor lo haces por la misma línea. Si tengo un restaurante o hago un café o algo, porque descubriste
que eso es lo que te convenía. Eso me encanta. Esa parte me fascina. Hay que prepararse. Definitivamente hay que formarse en el tema comunicacional, que es tan importante en esta era, señores. Yo no dejo de decirlo, no dejo de resaltarlo. Lo importante es que tener una buena estrategia comunicacional. Total. Si hoy un profesional o emprendedor te dice, Chanis, soy bueno en lo que hago, pero no sé comunicarlo, ¿cuál sería el primer paso que debería dar esa persona para poder hacerlo? El primer paso es decirte, ¿soy bueno en qué? ¿En qué? Y voy a decir esto porque puede ser bueno, pero la tendencia en materia de inteligencia de negocios, en materia de comunicación, la tendencia es a especializarte. A ver, yo hace un tiempo vengo vendiendo casas y a lo mejor he hecho esto, le vendo a este, le vendo al otro, le vendo al otro. Ok, ¿eres bueno en qué? Ah, mira, yo noto, otra vez la intención, yo noto que yo tengo habilidades para este tipo de público, migrante, vamos a suponer, que sé entender sus dolores, que sé entender la situación económica en la que están y que sé entender qué aspectos son importantes para ellos. Ah, bueno, entonces eres bueno en ese nicho. Vamos a poner otro nicho. Un vendedor de carros, para ponerte otro ejemplo. Ok, yo soy vendedor de carros de manera general. Sí, pero existen carros de alta gama, existen carros de menos, si se quiere, de menos poder adquisitivo. ¿En qué eres bueno? Entonces, la tendencia, lo primero que yo haría es decir, ok, vamos a definir en qué eres bueno y después de que definamos en qué tú piensas que eres bueno, entonces vamos a pasar a ver en qué la gente piensa que tú eres bueno. De repente surge, bueno, mira, él me ayudó a tal cosa, entonces eso te valida. Eso valida lo que tú pensaste que eras bueno. Y luego de yo validar, entonces yo digo, ok, entonces vamos a darle un nombre a esto. Ah, yo soy fulano de tal, especialista en tal cosa o referente en tal cosa y le pongo un apellido, le pongo un nombre como tal. ¿Para qué? Para que todos mis esfuerzos de comunicación vayan dados a posicionar eso. Esa definición que yo hice. Porque, a ver, yo he visto mucha gente que me dice, no, mira, es que yo quiero apuntar a emprendedores, pero yo soy muy formal, por ejemplo, y la gente como que a veces me percibe de esa manera y demás, y yo le digo, pero no hay nada de malo en la formalidad. No hay nada de malo en ser. De hecho, eso habla muy bien de cómo lleva los procesos. Lo que tú debes entender es que la formalidad es una herramienta, pero que al final los recursos, las herramientas que tú utilices, es lo que le va a decir a la gente si verdaderamente tú eres la solución a su problema. Eso es todo. Entonces es otra vez, es un proceso de conocimiento. Mientras más yo conozco, mientras más sé de mi mercado, mientras más sé de quién yo soy, del elemento diferencial, de lo que me hace diferente de los demás, más puedo explotarlo. Así es. Esa es la realidad. Totalmente, totalmente. Nosotros nos estamos enfocando aquí a hablar sobre las redes sociales, ¿no? Y la gente dirá, bueno, pero es que es comunicar solamente es en redes sociales. Pues, bueno, es la tendencia. Bueno, es la tendencia. Estamos hoy en día que es lo que más se utiliza y sin duda alguna y que todo el mundo la utiliza para comunicar, porque poco ya vemos los medios tradicionales, que es la radio. Sí, es una manera de comunicar, pero estamos hablando de... Porque ya los emprendedores hacen su misma publicidad. Claro. Ya los empresarios salen ellos haciendo su misma publicidad. Los abogados, llame ya, cómprame. Aunque eso yo lo estaba viendo hace muchos años, en Estados Unidos se utilizaba mucho cuando el abogado salía, llame ya, si tiene un choque, si lo agarra la migra, usted me llama al 1-800. Eso se veía en Estados Unidos. En mi país nunca se veía, yo nunca lo vi en televisión. Yo tampoco en República Dominicana, para nada. Pero entonces ahora esa tendencia que se veía en la televisión de Estados Unidos es lo que ahora vende. Tú ves a los abogados, mire, usted es solicitante de asilo, usted sabe que la ley C12 salió la semana pasada, ya ellos mismos son los que hacen. Entonces tú ves una diferencia de un profesional, vamos a hablar en este caso de los abogados de migración, hay unos que son
excelentes y son muy buenos comunicando y tienen una muy buena estrategia de comunicación y tú que conoces cómo es la estrategia son buenísimos. Hay otros que no la utilizan, ¿no? Claro. Es normal. Entonces, por eso es que nos enfocamos el día de hoy en hablar en redes sociales, Sí. lo importante que es. Chanif, quiero preguntarte, ya para ir concluyendo el tema de la estrategia, ¿cómo puede la gente comunicarse contigo para que tú la ayudes, para que ellos puedan hacer para tu consultoría, cómo se llama tu programa, cómo pueden hacer para acceder a ellos y cómo los puedes ayudar? Sí, bueno, ahí están mis redes sociales, @Shanif, se escribe SHANIF, Aquí está. bueno, ustedes lo verán ahí. Y bueno, mi número de contacto, 438-527-4504. Me pueden hablar perfectamente ahí, podemos conversar. Y antes de irme, Mariana, quisiera, porque no quiero que eso se quede sin tratarlo. Hemos hablado de las redes sociales. Pero hace mucho tiempo, y de hecho cuando uno estudia comunicación interna, la base es entender que un canal, dígase redes sociales, televisión, radio, no es solo los canales a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, estamos acostumbrados a percibir los canales como los medios tradicionales y los medios digitales. Si yo descubrí que el canal para yo facturar más es sentarme en un café todos los días y reunir 10 empresarios y de ahí salen 10 ventas o quizás salen 5 o salen 7, ese es el canal. Quizás no sea Instagram, quizás ese sea el canal. Exactamente. Entonces es entender un poco de que el canal es lo que me permite a mí tener ese resultado que yo quiero y definirlo, conocerlo. Por ejemplo, yo no sé si tú habías escuchado, pero en todos mis años de haciendo esto, yo he visto incluso hasta restaurantes que utilizan esto como una estrategia de negocio. Claro. De hecho, en mi país había un restaurante que me parece magnífico. Decía como, este es restaurante donde se cierran los tratos. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, mandaba este mensaje y de repente eso se quedaba aquí. Y yo quería conversar con alguien, algo de negocio, y decía, vamos a sentarnos en tal sitio, que tiene el ambiente para eso, que a lo mejor nos brindan un café. Inconscientemente ya yo asociaba a ese sitio como el lugar donde yo podía sentarme contigo y tener una conversación de negocios. Y cerrar el trato. ¿Ves? Entonces, ese era el canal. Exactamente, claro, no solamente, por eso fui bastante enfática en decir que no solamente en redes, porque el networking, incluso que está tan de moda, es el canal también. Totalmente. De repente allí con tu tarjeta tú ahí cierras tu negocio. Claro. Tú ahí buscas tus clientes, ¿no? Entonces no solamente hoy nos enfocamos, porque la gente me decía, Mariana, yo siempre trato de hacer mis podcasts por la necesidad que veo en mi cuenta de Latinos en Quebec en Instagram. La gente me dice, Mariana, necesito comunicar. El otro día perdí una gran oportunidad porque me preguntaron ¿de qué trata tu negocio? Y no supe. Y yo tengo 20 años en este negocio y no pude explicar qué significaba mi negocio en tan solo un minuto. O sea, no pude hacerlo. Entonces, para eso tiene usted la consultoría con Shanif perfectamente para que pueda indagar eso que tanto usted necesita, es saber o saber en qué está fallando. Simplemente algo muy que no es tan significativo. No, totalmente. Y no les dé pena. No les dé pena decir que tiene 20 años y que no sabe comunicar y que no sabe, que le tiene miedo a la cámara, que no le gusta que lo entreviste. Mira, a mí me ha pasado mucho, Shanif. También pensé muchísimo en la gente. Yo suelo ir a los bazares donde hay más de 300 expositores y yo busco a la gente latina para yo entrevistarla, ¿no? Porque esa es mi comunidad, claro, ese es tu nicho. Y yo quiero que la gente sepa qué es lo que se está haciendo. Y llego yo con el micrófono, hola, ¿te puedo hacer una entrevista rapidito para mi cuenta de Latinos que sí, claro. Hola, Feliz, yo soy Mariana, cuéntame de qué trata tu negocio. No puedo. Sí, pierdes una gran oportunidad. Porque el storytelling no está ahí. Exacto. Yo no sé, mira, yo lo que quiero quizás es que de hoy salga hasta si se quiere, porque de verdad cuando yo decidí estudiar esto, decidí estudiarlo porque
yo estoy clara de que lo único que genera relaciones transparentes, duraderas y con un conocimiento total de la vida es la comunicación. La comunicación es lo que genera confianza. Y por eso yo insisto tanto y le insisto tanto a mis clientes, en la medida en que tú te conozcas, como las relaciones personales, en la medida en que yo me conozco, sé a dónde voy, sé a dónde yo no voy, sé cuáles son mis aliados, cuáles son las gentes afines a mí, qué cosas hago que son coherentes a ese valor que yo tengo. Entonces, conocerse, tener claridad de lo que yo soy y del negocio que tengo, es la clave para todo. Así es. Es la clave para todo. Señores, y ya para cerrar quiero que Chanif nos diga qué oportunidades se abren para las personas que realmente aprenden a usar su voz y comunicar bien su mensaje. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, se abren oportunidades de crecimiento, lógicamente. Se abren oportunidades de tú expandir tu propósito. Y yo creo que no hay nada más bonito cuando un ser humano descubre su propósito, porque puede ponerlo a servicio de otros, es lo primero, porque brinda una solución a otros. Cuando usamos nuestra voz, se abre la posibilidad de cambiarle la vida a otra gente a través de lo que yo dije, que eso es muy importante. Cuando utilizamos nuestra voz, nuestra presencia y cuando lo hacemos en los espacios adecuados, se abre la posibilidad de tener aliados que expandan ese propósito. Si quizás voy solo, si quizás lo hago solo, quizás vaya a tener resultado. Pero en la medida en que yo digo, esto le ayuda a más gente, y más gente empieza a ver, eso de verdad ayuda y quiero ser parte, entonces eso va a ser un efecto multiplicador. Entonces, las oportunidades que abre la voz, la comunicación de manera general, es la oportunidad de expandir una solución a mucha gente, de expandir eso que es mi propósito, que si es mi propósito, entiendo yo que lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con ética, lo voy a hacer con el deseo de aportar a los demás, aunque eso me genere un proceso de facturación, porque obviamente, pero esa oportunidad de yo ser la solución a la mayor cantidad de gente posible, yo creo que nadie debe perdérsela en la vida. Nadie debe perderse la oportunidad de que lo que vino a ofrecer aquí sea abrazado por otros. Así es. ¿Ves? De verdad, qué bonito mensaje para el cierre y me encantó tenerte A mí de también, invitada. a mí Me también. encantó tenerte aquí conmigo en mi podcast y de verdad que Chanif es una mujer brillante, estudiosa, es especialista en relaciones públicas, comunicación estratégica y posicionamiento, con más de una década de experiencia trabajando con marcas y líderes en Centroamérica y el Caribe. De verdad que súper orgullosa de ti, que estés Gracias. aquí en la provincia de Quebec con nosotros, que tengamos este tesoro tan Gracias, valioso María. aquí y que usted debe aprovecharlo, debe asesorarse, debe, mira, ¿por qué no que Chanif forme parte de tu estrategia comunicacional? Porque es bien importante para tu negocio. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, que van a ver este episodio y que yo sé que les va a servir muchísimo este tema que es la estrategia y de saber comunicar. No solamente la estrategia comunicacional, saber comunicar es muy importante. De verdad que muchísimas gracias, Chanif. Gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad y por brindarnos a todos los inmigrantes que tenemos talento, tenemos deseos de crecer, de aportar, brindarnos este espacio. Este espacio, te lo he dicho privado, te lo digo, te lo externo ahora. Yo creo que esta es la plataforma que aporta significativamente a lo que nosotros venimos a hacer aquí, que es al final a construir algo valioso, algo que trascienda y algo que genere resultados para otros. Bueno, gracias. Te agradezco. Gracias a ustedes, señores. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio de Mariana Podcast. Y gracias, por supuesto, a nuestros colaboradores, como lo es la gente de Herencia Café, donde usted va a pasar un rato diferente. Aquí estamos grabando nuestro episodio el día de hoy. También a mi gente de Caibe Querido, donde podrá comerse las mejores empanadas deliciosas, los tequeños de queso, guayaba con queso. Bueno, usted nos consigue casi listo, es solamente meterlos en el air fryer en cualquier marché latino de Gran Montreal y también en supermercados locales. También a la gente de Voz Media, que gracias a ellos yo tengo todos mis equipos, que nada más me siento a grabar y aquí está todo listo, señores.
el podcast ya no puede ser más un sueño. Y recuerden algo, esto es el futuro, señores, de la comunicación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.